Gracias por estar con nosotros en esta nueva entrega. Para mí, su hermano pastor Víctor Almanzar, es un gran placer poder llegar a su vida a través de este medio, donde quiera que usted se encuentre. Acomódese, relájese. Si quiere compartir este contenido, hágalo. Si no se ha suscrito, también hágalo. Para nosotros, de verdad, que es de mucha satisfacción, de mucho agrado poder estar aquí. Nos sentimos contentos, nos sentimos agradecidos. Agradecemos mucho el apoyo que usted viene dándole a esta plataforma, primeramente a Dios y luego a todos ustedes. Hoy yo sé que será un día, como siempre decimos, de edificación. Este contenido lo hacemos con el propósito de que usted sea edificado. Nosotros también somos bendecidos. Yo siempre digo que esto es algo recíproco, que tanto ustedes como nosotros aquí, pues somos muy bendecidos. Quiero recordarle, antes de iniciar el tema que tenemos hoy, que yo sé que es interesante, que los lunes son lunes interactivos con el pastor. ¿Qué significa esto? Que usted puede formular preguntas, que usted puede también sugerir algunos temas, y que a las 9 de la noche, hora República Dominicana, usted puede conectarse e interactuar directamente con nosotros. Hemos querido abrir ese espacio para poder tener esa cercanía, que ya la tenemos con todos ustedes, pero que muchas veces nos formulan preguntas en los videos que hacemos, en los diferentes contenidos, y algunos muchas veces no nos alcanza a responderle por el tiempo, por muchísimas situaciones de ocupaciones que tenemos. Pero algunos siempre tienen comunicación, otros no. Pero en este interactivo todos pueden comunicarse, y ya los que han participado en lo que hemos hecho se han dado cuenta de que sí, todas las preguntas que se formulan tratamos de responderlas en la medida que el Señor nos ayuda a tener respuesta. Así que vuelvo y les repito, están invitados los lunes 9 de la noche, hora República Dominicana, el interactivo con el pastor Almanzar. Así que ya lo saben. ¿De qué vamos a hablar hoy, pastor? Después de este preámbulo. Bueno, tenemos un tema que ya nosotros hemos tratado de alguna manera, algunos tópicos sobre él. No de manera tal vez tan generalizada, pero sí así pinceladas, como uno dice. Y es sobre la mente. Hemos hablado de la importancia de la mente, hemos hablado de quién controla o dirige tu mente, hemos hablado del poder de la mente, de la importancia de la mente, pero hoy vamos a hablar del poder de la mente. De eso vamos a hablar. Y usted dirá, ¿cómo el poder de la mente, pastor? Sí, hay un poder en la mente que mucha gente ignora, que muchas personas reniegan, que muchas personas no quieren aceptar ese poder que hay en la mente. Y cuando usted va a los textos bíblicos, que encuentra la importancia de la mente, cómo Dios le da una importancia de manera muy puntual a lo que es la mente, entonces usted se va a dar cuenta de que sí hay un poder en la mente que la gente ignora y que es necesario que cultivemos, que nosotros podamos ejercitar ese órgano y ejercitar esa parte intangible que es la mente, donde se aloja un espíritu, según lo que dice el apóstol Pablo. Dice que el espíritu de la mente nos permite renovarnos. La Biblia habla de renovar nuestro entendimiento. Entonces, cuando ponemos ese análisis y nos damos cuenta de que mientras nosotros estamos en el mundo, estamos apartados del Señor, pues nuestra mente es controlada. Es controlada por el sistema, es controlada por el pecado, es controlada por muchísimas cosas. Y vemos cómo vive el hombre hoy en día, que no tiene a Cristo en su corazón, que no tiene fe, que no cree en el Señor. ¿Cómo vive? Con una mente reprobada, una mente cauterizada, una mente vana, con un entendimiento entenebrecido. Y todo eso lo enmarca la Biblia. Que lo que estamos viendo en el pecado, lo que estamos viendo en la forma de comportarse de la humanidad, de vivir, de hacer las cosas, de compartir con los demás, tiene que ver con un problema de una reprobación de su mente y una cauterización de su mente. Entonces ya sabemos que la mente es importante y se ha hablado mucho de esto. Pero ¿cómo enmarca Dios que la Biblia, que la mente es importante? Primeramente, la Biblia habla de que en el nuevo pacto el Señor escribiría su ley en nuestra mente y en nuestros corazones. Esa escritura de la ley de Dios, de su palabra, de sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos en la mente del hombre, está hablando de una parte espiritual. Entonces, ¿cómo nosotros utilizamos esa parte espiritual para que sea poderosa? ¿Dónde el hombre cree? En la mente.
¿Dónde se aloja la convicción, la certeza, el conocimiento, la ciencia? En el poder de la mente. ¿Y cómo se transfiere esto? Bueno, de manera energética y de manera espiritual, a través del cuerpo y a través del espíritu. Nuestras acciones, como nuestra consagración espiritual, son las que hacen que el mundo gire y camine de una forma o de otra, que las personas se comporten de una manera o de otra. Por eso hay una diferencia entre el pensamiento cristiano y el pensamiento impío, el pensamiento de las personas que no son creyentes. Hay una diferencia. Entonces, ¿dónde se genera el pensamiento? Se genera en la mente. ¿En cuál mente? En la mente que Dios diseñó para crear una intelectualidad más allá de lo físico, de la mente humana carnal, en una mente espiritual. ¿Y por qué decimos una mente espiritual? Por la razón de que la Biblia habla de inteligencia y sabiduría espiritual. Colosenses capítulo 1, verso 9, el apóstol Pablo dice que ora el Señor para que seamos llenos de sabiduría y de inteligencia espiritual. ¿Por qué? Porque al hombre le falta esto. Se han escrito libros sobre inteligencia emocional, la gente habla de inteligencia artificial y hoy es un tema que está en boga, pero muy pocas personas hablan del poder de la inteligencia espiritual que genera una sabiduría práctica para vivir una vida cristiana con un pensamiento conforme al pensamiento de los hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender el poder de la mente, empezamos a entender que el contenido de la mente del cristiano tiene primeramente que estar lleno de la palabra de Dios. Lo primero que debe de contener una mente poderosa es la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios, con la fe que también se aloja en ese poder mental que vamos a manifestar, va a causar cosas que van a trastornar el mundo de las tinieblas, que van a cambiar y a transformar nuestro mundo físico y sobre todo van a traer un cambio a nuestra vida en todo nuestro ser. Entonces empezamos a vivir una vida apartada del mal y apartada del pecado porque nuestro pensamiento ya no es un pensamiento vano. Y eso es lo que la Biblia enseña. ¿Qué dice el libro de Proverbios? Como el hombre piensa en su corazón, así el tal es. Entonces hay un poder en la mente. Entonces vemos que en lo que nosotros pensamos podemos convertirnos. El apóstol Pablo, ¿qué dice? Que hay que pensar en todo lo bueno, en todo lo agradable, en todo lo puro, en todo lo perfecto, en eso pensar. O sea, que tenemos que tener un pensamiento conforme al pensamiento de Cristo. Entonces, si el apóstol Pablo dice en Corintios capítulo 2, verso 16, que tenemos la mente de Cristo, entonces es porque nuestro pensamiento puede ser un pensamiento poderoso, un pensamiento de obediencia a Dios. Entonces, el poder de la mente es un poder que va a generar ideas transformadoras. Lo que ha transformado al mundo en todo el sentido de la palabra ha sido un pensamiento cristiano. ¿Por qué Jesús es el más grande de los revolucionarios de la historia? ¿Por qué Jesús es el paradigma del hombre perfecto en toda la historia de la humanidad? ¿Por qué Jesús muestra un poder sobrenatural que para el hombre hasta ahora le parece inalcanzable? Porque Jesús tenía una fortaleza en su mente. Jesús estaba lleno total y absolutamente del poder del Espíritu Santo. Y se manifestaba tanto en su mente como en sus acciones. Por eso es que la Biblia dice que el hombre es lo que hace, pero el hombre es lo que hace por lo que piensa. Entonces, las ideas son las que se transforman en hechos y por lo tanto causan un efecto en todo nuestro alrededor. Todo lo que el hombre piensa se puede materializar. Entonces hay un poder en la mente. Y es lo que yo quiero resaltar, que muchas veces como cristianos queremos pues denotar algunas cosas. ¿Quién hizo al hombre con el poder de pensar? ¿Quién hizo al hombre con el poder de conceptualizar? ¿Quién hizo al hombre con el poder de pensar? ¿Quién hizo al hombre con el poder de crear? ¿Quién hizo al hombre con el poder de creer, de poder tomar una decisión entre creer o no creer? Entonces, todo esto tiene que ver con el poder que Dios ha creado en el diseño de nuestra mente espiritual. Entonces, el hombre que tiene una mente carnal simplemente piensa en las cosas carnales. El hombre que tiene una mente espiritual puede discernir las cosas espirituales. Por eso el apóstol dice que el espiritual
discierne las cosas espirituales, porque acomoda lo espiritual a lo espiritual. Hay gente que no cree en el poder de la mente. Hay gente que habla en contra de muchos cristianos que hablan sobre esto y se olvidan de que la Biblia nos manda a meditar. ¿Dónde se medita? Cuando Dios le dice, por ejemplo, a Josué, que no se aparte la palabra, ni a diestra ni a siniestra, que no se aparte ni de día ni de noche, y que medite en ella. Entonces, ¿dónde tú vas a alojar la palabra? El conocimiento de Dios. Es en la mente. Ahora, ¿cómo se medita? ¿Usted ha visto a alguien meditando que no sea en su mente? La meditación es algo importante para el cristiano. ¿Cuántos cristianos no meditan? Y a veces dicen, yo quiero aprender a meditar. Porque cuando usted medita en la palabra, usted extrae una sustancia de la palabra que leyéndola así simplemente no lo tiene. Mucha gente que usted escucha que dicen, es que yo leo la Biblia pero no la entiendo. Nunca han meditado en la palabra. Si toma ese ejercicio de meditación y de oración que se realiza principalmente con la mente, usted va a generar en todo su cuerpo y en todo su accionar unas condiciones diferentes a las que se generan en una mente carnal y en una persona que su razonamiento está atado simplemente a lo que tiene que ver con la ciencia y con el conocimiento terrenal. Entonces el apóstol Pablo siempre hablaba de este tipo de cosas, de personas que se aferran al conocimiento intelectual, personas que se aferran al conocimiento humano. Cuando usted se aferra a esto, no desarrolla el poder de la mente como realmente puede desarrollarlo. Jesús muestra una mente poderosa, porque Jesús primeramente tenía una mente de obediencia. Jesús decía que todo lo que él quería y anhelaba era hacer la obra, la voluntad de su Padre y terminarla. Era hacer ese trabajo que se le encomendó. Entonces Jesús mostraba una mente con una decisión firme, pero sobre todo con una obediencia innegociable. Pero no solamente en cuanto a obedecer y hacer la voluntad de Dios. Jesús no tenía malos pensamientos. Jesús, todos los pensamientos que tenía eran buenos y afables. Todo lo puro y todo lo recto, en esto pensaba Jesús. Por eso la Biblia dice que para el inmundo todas las cosas son inmundas. Porque hay personas que todo lo que ve lo transforma en pecado. ¿Dónde? En su mente. Entonces Jesús de repente está hablando y dice, oíste que fue dicho. Mas yo os digo que con tan solo codiciar en tu mente ya eres culpable de juicio. ¿De qué está hablando Jesús? De que la mente tiene un poder tan grande que se puede pecar en la mente, sin materializar el pecado, sin usted llegar a cometer el hecho de manera física, visible o tangible. Ya usted puede ser culpable de juicio por un pensamiento incorrecto, de una fornicación en su mente, o de querer o desear algo que no debe. Entonces, hay un poder en la mente. Si yo puedo pecar con la mente y por lo tanto eso puede llevarme al juicio de condenación, entonces mi mente es poderosa, porque así como puedo pecar, también puedo tener buenos pensamientos y que estos se materialicen. Y eso es lo que enseña la fe. En una ocasión yo exponía en un canal que me invitaron un tema que era el máximo nivel de fe. Y hablaba ahí de varios niveles de la fe, porque la fe tiene niveles. Usted puede tener poca fe, mucha fe o ninguna fe. Eso lo enseña la Biblia. Ahora bien, alguien comentaba, no sé si de manera despectiva o era simplemente preguntando, que entonces yo pienso las cosas, las declaro y se hacen. Bueno, eso va a depender de la medida de la fe que usted tenga. Hay gente que creen que no pueden pensar algo y que eso puede suceder, entonces no va a suceder. Hay otros que tenemos un nivel de fe que entendemos que podemos pensar en algo y que Dios provee o obra a favor de ese pensamiento. En mi caso, en mis experiencias personales, yo he tenido la experiencia de que pienso, deseo algo en mi mente y el Señor me lo ha concedido. No quiero ponerme como el paladín, como la persona que mejor relación tiene con Dios, como que mi fe es superior a la de todos los hombres, pero a mí eso me ha sucedido. Hay personas que me han escrito también y que me dicen que le ha sucedido lo mismo, que tienen ciertas condiciones en las que ellos piensan en cosas que Dios le provee o Dios le permite que se materialicen en su vida. Entonces usted me va a decir a mí que eso no es un poder en la mente. Bueno, es un poder espiritual, pero ¿dónde se origina? ¿Dónde opera principalmente? Porque el poder espiritual tiene un lugar de donde se manifiesta, porque el espíritu se aloja en nosotros. La Biblia dice que el espíritu viene a ser morada en nosotros. La Biblia dice que hay un espíritu en nuestra mente.
La Biblia dice que Dios da espíritu de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento, de poder. Todos esos espíritus se alojan en algún lugar en el ser del hombre, en el alma. Bueno, el alma es intangible, igual que el espíritu, es incorpórea, aunque esté habitando en este cuerpo carnal. Pero así mismo es la mente. Entonces, hay una situación que se da con el poder de la mente que puede cambiar las cosas, que puede originar ideas y pensamientos que transformen y trastornan todo nuestro entorno. Entonces, eso es importante. Jesús incluso podía conocer el pensamiento de otras personas. ¿Y cómo Jesús lo conocía? Eso le llaman telepatía. Pero en el sentido del tema que estamos tratando sobre el poder de la mente, es un poder mental que estaba allí operando, donde él podía entender y saber, sin la persona hablarle, sin la persona demostrarle nada de manera física, de manera material, experimental. Y Jesús podía saber lo que pensaban. ¿Cómo Jesús entraba en el pensamiento de esas personas? ¿A dónde Jesús entraba? Entonces nosotros nos encontramos con personas que todo el tiempo están pensando en cosas malas. Nos encontramos con personas que todo el tiempo están pensando en vanidad, en pecado. Entonces, ¿qué pasa allí? Hay una mente entenebrecida, hay una mente vana, hay una mente cauterizada. Entonces, la mente tiene poder para dirigir a la gente a cometer el pecado y a vivir bajo esa condición. Ahora, pero también hay un poder en el espíritu de la mente, que es el Espíritu Santo que recibimos, para dirigirnos a hacer las cosas bien, a obedecer a Dios y a santificarnos y apartarnos de la maldad y del pecado. Entonces, con toda nuestra mente tenemos que adorar y servir a Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser. Eso enseña las Escrituras. Si la mente no fuera importante, Dios no escribiera su ley en nuestra mente y en nuestros corazones. Si la mente no fuera importante, el apóstol no dijera que pensemos en todo lo bueno, en todo lo agradable, en todo lo perfecto. Si la mente no fuera importante, el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, verso 16, no diría que nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces hay una mente poderosa que es una mente cristiana. Y en esa mente cristiana se generan las ideas y los pensamientos que han revolucionado al mundo en todo el sentido de la palabra. Las grandes universidades fueron fundadas por creyentes, por la iglesia. Muchas de las cosas que hoy nosotros disfrutamos, grandes científicos, grandes pensadores, han sido creyentes. Cuando el hombre es un creyente, cuando el hombre en su mente tiene el Espíritu de Dios, es un hombre que puede hacer cosas grandes y maravillosas. Y eso es lo que la Biblia enseña. Que Dios da espíritu de conocimiento. Que Dios da espíritu de ciencia. Que Dios da espíritu de sabiduría. Que Dios da espíritu creativo para hacer obras de arte. Que Dios da espíritu para que nosotros podamos tener una mente conforme a la voluntad de Dios. Que podamos entender cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que transformarnos y renovar nuestro entendimiento a través del espíritu de la mente. Entonces, la mente es sumamente importante. Si la mente no fuera importante, entonces nosotros no tendríamos la capacidad ni siquiera de hablar. Escuche lo que estoy diciendo. Hay una capacidad que se genera en la mente y que espiritualmente juega un papel importante en el ser humano. Hoy tenemos muchas personas con una mente cauterizada, con una mente reprobada, y por eso vemos cómo vive la gente hoy en día en aberraciones, de espaldas a Dios, engañando y extorsionando, manipulando a la gente, extorsionando, una mente cauterizada. Gente que no cree, gente que no puede tener fe, porque su mente no tiene la capacidad o no ha abierto sus capacidades para alojar el espíritu que dirige al creyente. ¿Cuál es el espíritu que nos dirige a nosotros? El Espíritu Santo. ¿Dónde se aloja el Espíritu Santo? Se aloja en nuestro ser, en nuestra alma y en el espíritu de nuestra mente, amalgamado para dirigirnos, para transformarnos, para cambiarnos. Y no solamente a nosotros, sino a todos aquellos que nosotros podemos alcanzar. Todo lo que nosotros materializamos en algún momento lo pensamos primero. No hay nada que el hombre haga sin haberlo pensado. Escuche lo que estoy diciendo, para que usted entienda que este tema sí es importante, porque tenemos poder en nuestra mente. Un poder dado por Dios. Dios no creó un absurdo, Dios creó seres inteligentes. Y esa inteligencia tiene lugar donde se aloja.
y tiene lugar para que sus capacidades se manifiesten. Por eso el cerebro, por ejemplo, tiene diferentes capacidades. Capacidades cognitivas para el lenguaje, capacidades para aprender en la parte cognitiva, pero también tiene la parte para recordar, la memoria, el hipocampo, y así tiene diferentes partes para también el juicio, para nosotros también tener ubicación donde estamos, orientación. Todo eso lo hace el espíritu de la mente, que genera un pensamiento y que se amalgama con la parte física que se genera en nuestras neuronas, pero que al final es intangible y inlocalizable este espacio poderoso en el cual Dios nos llena de su conocimiento y transfiere al hombre los dones que dan el poder para hacer muchísimas cosas. Es a través del espíritu, pero se aloja en un lugar que es la mente. Una mente poderosa es una mente cristiana. Una mente poderosa es una mente que piensa como Jesús pensaba. Una mente poderosa es la que se llena del pensamiento de Dios. Y usted dirá, ¿cómo nos llenamos del pensamiento de Dios? Él ha revelado su pensamiento al hombre. Dios, sus pensamientos son más altos que nuestro pensamiento. Pero Él ha descendido, Él mismo vino a la tierra. Y dice, nadie va a enseñar a su hermano, nadie va a enseñar a nadie para que conozca a Jehová, porque yo mismo iré y lo enseñaré. Y por eso es que Jesús dice, yo le voy a enviar el Espíritu Santo, el Consolador, para que le enseñe toda verdad, toda justicia, para que lo enseñe todas las cosas de Dios. Lo profundo de Dios lo enseña el Espíritu de Dios. ¿Y dónde es que se enseña? En la mente. Entonces, el Espíritu Santo es el maestro de nuestro pensamiento y nos enseña a pensar como conviene. Por eso es que hay discernimiento en el hombre de Dios, porque su mente no está pensando en las cosas del mundo, sino en las cosas de arriba. Entonces el hombre que piensa en las cosas de abajo que perecen tiene una mente vana. El poder de la mente se manifiesta en lo espiritual. Y cuando podemos manifestar lo espiritual es porque el Espíritu Santo está en nosotros. Nadie puede adorar a Dios, nadie puede servirle a Dios si el Espíritu Santo no está en él. Porque la carne todo el tiempo está en una contienda, en una lucha con lo espiritual. Y el Espíritu quiere adorar a Dios, pero la carne quiere satisfacer los deseos y las pasiones. Entonces vamos a pensar como conviene. Vamos a pensar como cristianos. Vamos a discernir entre lo bueno y lo malo. Vamos a escoger lo bueno. Vamos a actuar conforme al pensamiento cristiano. ¿Y cuál es el pensamiento cristiano? El pensamiento que Jesús enseña. El pensamiento de Dios manifestado al hombre. Un pensamiento de bien y no de mal. Un pensamiento de prosperidad y no de miseria. Un pensamiento de vida y no de muerte. Un pensamiento de cosas buenas, de ayudar al que necesita, de compartir con los demás, de amar a la familia, de respetar y amar a nuestras esposas o esposos, de obedecer la ley de Dios, los ministros y líderes que nos dirigen en la iglesia, de obedecer a Dios sobre todas las cosas, de no hacernos partícipe con el pecado. ¿Cuál es la mente poderosa que vamos a manifestar? La mente que tiene un pensamiento cristiano para hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Cuando usted tiene una mente que ama a Dios y que opera en esa dimensión, va a ser una mente poderosa. Eso Jesús nos lo mostró. Eso nos lo mostraron los grandes hombres de Dios. Y por eso el apóstol Pablo decía, todo lo que sé, todo lo que tengo, lo tengo por basura para ganar a Cristo. No le importaba ser un gran profesional, ser un gran maestro, ser capacitado, poder tener varias nacionalidades, como el caso de Pablo, que tenía la nacionalidad romana también, sino que entendía que lo más importante era ganar a su Señor, ganar la salvación. Yo quiero que usted empiece a cambiar sus pensamientos. Una mente poderosa es una mente que cambia, es una mente que entiende cuando se equivoca y cambia de dirección. Hay gente que no entiende lo que es la inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual nos lleva a nosotros al arrepentimiento. La inteligencia espiritual nos lleva a nosotros a reconocer nuestros errores. La inteligencia espiritual nos lleva a nosotros a pedir perdón. La inteligencia espiritual nos lleva a nosotros a hacer las cosas que son convenientes para nosotros. ¿Y por qué sabemos que la mente es poderosa? Porque la mente es influida por el pecado y por la sociedad y por el sistema. ¿Cuánta gente no hay haciendo cosas que no le convienen?
que aún le dicen el fumar es perjudicial para la salud y fuman, el tomar el alcohol y el exceso de alcohol es perjudicial para la salud y se lo toman, porque su mente está reprobada, su mente no está en su juicio cabal. ¿Y qué dice la Biblia? Que hay personas que vuelven en sí. El hijo pródigo. ¿Cómo fue que el hijo pródigo volvió en sí? Porque pensó y dijo, en la casa de mi padre yo estaba mejor que aquí. Los jornaleros en la casa de mi padre comen mejor que yo, que estoy aquí comiendo la comida de los cerdos. Y dice que volvió en sí. ¿Qué es volver en sí? Que su mente volvió a sus cabales. Estaba fuera de sí. La gente que está fuera de sí tiene problemas mentales. Entonces, hay un poder en la mente y cuando la persona no está pensando bien, claramente, acomete muchos errores. Y eso es lo que estamos viendo hoy con los jóvenes. Jóvenes que están sumergidos en los videojuegos violentos. ¿Qué piensa su mente? En violencia. Jóvenes que están sumergidos en la moda, en lo que le vende el sistema de que para estar bien hay que tener cierto tipo de ropa o cierto estilo de vestir o de peinarse o ciertas cosas materiales y que tiene que adquirirlo. Entonces su mente está programada para eso. Y la gente tiene una programación mental y no se da cuenta. A la gente la están programando para hacer cosas. ¿Cuántas programaciones no hay en la publicidad? Que la publicidad programa a la gente para desear y crearse necesidades de cosas que no tienen. Y eso es lo que estamos viviendo. Entonces, el poder de la mente es importante, porque el poder de la mente trae dominio propio. El poder de la mente nos permite a nosotros no dejarnos dominar por las cosas vanas del mundo. Eso lo hace un poder que se da en la mente, que produce un pensamiento cristiano, que sobre todas las cosas está en esencia en obediencia a Dios. Este ha sido el tema en el día de hoy. El poder de la mente. Breve, pero yo espero que sea de bendición para todos nosotros. Así que si usted no le ha dado importancia a la mente, si usted está pensando en cosas vanas, haga un ejercicio de pensar en cosas buenas. Si usted no ejercita la mente en la lectura de la Biblia, en la oración, en la meditación, escuche bien, la meditación es para los cristianos. Hay que aprender a meditar en la palabra. Meditar, ¿qué es? Que cuando usted lea la Biblia, cuando usted tenga oración, usted tome unos minutos para usted tener una concentración profunda sobre el tema que usted está estudiando, si está leyendo la Biblia, sobre lo que usted quiere compartir con el Señor. Eso es meditar, como tomar un tiempo de respiro. Lo vemos a veces como que eso le pertenece a otras religiones, a prácticas de personas que no son cristianos, pero la Biblia habla de meditar en la palabra. Y la meditación crea en nosotros condiciones de un pensamiento sano, de un pensamiento de paz y de tranquilidad. Entonces, podemos ejercitar el poder de la mente a través de ver y hacer cosas conforme a la voluntad de Dios. Lo que usted ve tiene que ser cuidadoso, lo que usted escucha. ¿Y a dónde va lo que usted ve y lo que usted escucha? Va a un lugar de almacenamiento de datos que se da en la memoria, pero que tiene una connotación en la mente y que desde la mente empieza a generarse un pensamiento que dirige todo el cuerpo a accionar. Entonces la mente es importante. Y como es importante, también es poderosa. Y como es poderosa, también tiene un diseño divino. Fue Dios que diseñó ese poder. Por eso es cuando seamos transformados y salgamos de este cuerpo, seguiremos teniendo pensamientos y poder en la mente. Pero en una mente con otra condición, de un cuerpo celestial. Una mente semejante a la capacidad de inteligencia de los ángeles. Así que muchas bendiciones. Yo espero que este tema sea de edificación y que nosotros podamos entender que la Biblia habla de que nosotros tenemos una composición en el ser que va más allá de este cajón físico, material y humano que se puede explicar en la ciencia, pero que hay cosas que la ciencia no explica, incluyendo la mente, porque es un lugar espiritual que Dios creó para manifestar su poder en nosotros. Muchas bendiciones. Para mí, su hermano Pastor Víctor Almanzar, es un gran placer poder haber llegado a sus vidas a través de este medio. Me ven en un lugar diferente, estamos trabajando, tratando de traer cosas nuevas para ustedes, y esto es un lugar que Dios nos ha permitido pues irlo organizando para tener un contenido fresco siempre para todos ustedes. Muchas bendiciones para usted, para su congregación y para su vida. En el nombre de Jesús. Nos reencontraremos en una próxima entrega.